empezó movidito. No sé si ha visto noticias, pero las Olimpiadas de invierno empiezan en Italia dentro de poco. Pensaron que iba a decir otra cosa, ¿cierto? Bueno, resulta que las Olimpiadas de invierno se van a hacer este año en Italia, ¿sí? Ustedes saben, ¿están familiarizados con qué deportes se hacen allí en esas Olimpiadas? ¿Alguno? Slalom, por ejemplo, que es bajar las colinas con esquís, haciendo, pues, pasando por ¿cómo se llama eso? Por obstáculos. Hay varios, pero hay uno que hace unos años fue muy famoso aquí en Calgary, que es el salto en el, ¿cómo se llama el sitio aquí? COP, perdón, gracias, que es un sitio especialmente hecho para salto largo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay una pendiente que se colocan dos esquís los muchachos o los participantes, se lanzan y la idea es que, bueno, la colina va en desnivel también, entonces ellos tienen que tratar de mantenerse volando lo más que puedan para que esa distancia sea la más larga posible. En 1988, si no estoy mal, se dieron los Juegos los de invierno aquí en Calgary. Y bueno, pues usted me va a decir, bueno, chévere, pero pues resulta que lo importante o una de las cosas que llamó mucho la atención es que vinieron participantes obviamente de todo el mundo, sobre todo de los países que tienen nieve, porque pues ellos pueden practicar en deportes de invierno, y sobre todo hubo uno que vino de Gran Bretaña, un muchacho que se llamaba Eddie, muchacho en ese momento, 22 años. Y bueno, eso digamos que no llama mucho la atención, a excepción de que él era el peor para lanzarse por eso. Normalmente, si usted se da cuenta, ellos tienen diferentes alturas, 50, 70, 90 metros de altura para empezar su caída con los esquís. Y mientras que otros hacían 100, 120 metros, él llegaba con esfuerzo a 70 metros. Entonces usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo llamativo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que hizo de diferente este hombre para que se le recordara? Pues resulta que él toda la vida había querido hacer algún deporte y no había sido posible porque él no era una persona que fuera buena para los deportes. A lo que se metía realmente no era muy diestro. Era de las personas que llevaba el balón para que lo dejaran jugar. Y entonces lo que pasó fue que él empezó y dijo, no, yo puedo hacer esto, me voy a meter en esto, porque en Gran Bretaña no hay nadie que lo haga. Entonces en países de ciego el tuerto es rey. ¿No? Entonces dijo, no, pues no hay nadie, entonces me voy a meter a esto, y se metió y se pegó durísimo, finalmente dio con un entrenador, etcétera, 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 y llegó a participar a las Olimpiadas de Calgary. Él no llevaba ni siquiera un año de entrenamiento cuando vino a las Olimpiadas de Calgary en 88. Para darles una idea, las personas que practican ese deporte empiezan tarde, a los 6 años. O sea que a los 22 llevan una vida practicando, ¿cierto? Y entonces él lo hizo y él realmente no quería llamar la atención, él quería simplemente participar. Pero lo que llamó la atención fue el espíritu con que dijo, este es mi propósito y lo voy a hacer por encima de lo que se le burlaron, lo humillaron, le dijeron de cuantas cosas, pero eso no pudo deshacer el propósito que tenía dentro de su corazón. Amén. Y hoy vamos a ver un tema que le he titulado En construcción. Y en construcción habla de que nosotros estamos continuamente construyendo nuestras vidas. Aquí nadie es un modelo terminado, ¿sí? Ninguno de nosotros. Todos los días tenemos que aprender algo. Y si dejamos de aprender, en ese momento ya nuestra vida realmente no tiene mucho sentido. Y entonces les voy a empezar a definir qué es propósito. El propósito, encontré yo, es el fin para lograr, para lo cual algo o alguien está destinado o está hecho. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que aquí en Canadá, uno de los cultivos que más se cultiva, valga la redundancia, en Alberta particularmente, es la canola. Todo eso que se utiliza para los aceites, para todo tipo de cosas, ¿cierto? La canola. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no ponemos café? A mí me gusta más el café que la canola, honestamente. Y entonces me puse a averiguar por qué no se hace café. La canola aguanta temperaturas muy bajas,
¿sí? De entre 10 y 25 grados, entonces más o menos templadito. Aguanta eventualmente heladas, o sea, cuando la temperatura se puede llegar a acercar a cero. Desde el momento que usted siembra hasta que recoge, son de 90 a 110 días, o sea, 3 a 4 meses. ¿Por qué será importante el tiempo? Porque aquí todos sabemos que nosotros tenemos invierno y verano, cae invierno otra vez y seguimos, ¿cierto? Y ese espacio de tiempo es el que tiene la canola para producirse, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues el café, ¿cuál es la diferencia? El café necesita de entre 18 y 24 grados, o sea, ya hay... Y lo peor, empieza a dar frutos constantemente después de 2 años. Entonces no hay chance de que sembremos café, a menos que lo hagamos en un ambiente pues cerrado, claro. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque la canola está hecha para que se cultive acá y su propósito es producirse en esta tierra, en esas condiciones que hay. Nosotros todos, el Señor nos ha colocado algo en nuestro corazón, una chispa que es lo que nos mueve. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que lo mueve diariamente para salir a trabajar? ¿Qué es lo que lo mueve a usted diariamente para salir a hacer lo que hace, a estudiar, a esforzarse? Y me va a decir, pues que no me quede sin trabajo. ¿Sí? De repente la motivación es negativa. La motivación que tenemos nosotros no es que si no lo hago, pues entonces las consecuencias son estas. Y es una motivación basada en el temor. Mientras que lo que el Señor quiere colocar en nuestros corazones, esa chispa, es una motivación basada en su amor. Es muy diferente cuando usted va a visitar a alguien que quiere visitar a cuando le toca visitar a alguien que le toca visitar. ¿Sí o no? En estos días ahorita de Navidad, llegaron a un niño que vive en otro país y una tía de aquí al niño de allá le mandó un regalo. Y entonces el niño llegó y la llamó a ella. Ay, tía, gracias por el regalo, muy lindo, no se imagina, tal. Y la tía de acá le dice, mijito, tranquilo, eso era una bobadita. Y entonces el niño le responde, pues yo le dije lo mismo a mi mamá, pero ella me dijo que la llamara. Entonces hay veces que uno hace las cosas por amor, otra vez por lo que le toca. Pero yo le pregunto, ¿cuáles de las dos es las que uno hace realmente con gusto? La que hace con amor, la que hace con motivación, ¿sí? Y yo les voy a hablar hoy de 4 hombres. En ese momento, primeramente, muchachos, que estaban viviendo una situación bien difícil. Y se las voy a retratar. Resulta que ellos estaban, llega Jerusalén y está pasando por uno tras otro rey que son malos. Y entonces finalmente el Señor les dice, bueno, ustedes no siguieron mis guías, no fueron obedientes, entonces yo no puedo seguir caminando con ustedes. Y en ese momento entonces llega Nabucodonosor, un rey, llega de los babilónicos, invade Jerusalén y se lleva tesoros, se lleva muchas cosas, pero sobre todo dice, mucho cuidado, necesito que tomen a los muchachos más inteligentes, hijos de los príncipes, eso que los necesito para mi reino. ¿Para qué? Los necesito para adoctrinarlos. ¿Qué significa eso? Que aprendan todo lo de Babilonia, que aprendan todas las cosas para que sean mis representantes en donde yo los ponga. En otras palabras, era quitarles sus ideas, quitarles sus principios y valores y ponerles los de ellos. ¿Van conmigo? Entonces, eso era lo que quería hacerlo. Entonces, en ese momento, ellos decían, bueno, ¿cuál es el propósito? Eran muchachos de 17, 19, 20 años que en esa época, y bueno, en cualquier época, los muchachos en esa edad, ya han tenido suficiente tiempo con sus padres para saber cuáles son los principios y valores. Pero cuando salen a enfrentar al mundo, esos valores y esos principios se van a ver probados. ¿Sí? A mí me da mucha tristeza porque dentro de los muchachos que uno a veces conoce se da cuenta que son bien juiciosos con la familia y todo eso, pero cuando salen a unas situaciones extrafamiliares, de pronto empiezan a trabajar y empiezan a recibir dinero o empiezan a ver con amigos y todo eso, empiezan a cambiar. De repente ya no se comportan igual, ya no respetan a sus madres o a sus padres, de repente inclusive empiezan a hacer cosas equivocadas. A mí me da mucha tristeza que también he visto que inclusive se olvidan de los papás. Y entonces digo, pero ¿cómo es posible si ellos venían bien juiciositos, venían bien y de repente tuvieron ese cambio? Porque permitieron que la doctrina
diferente a la que le habían enseñado en su familia estuviera en su cabeza. Y aquí hago un paréntesis. Mi esposa les estaba nombrando que los invitamos a leer un libro que se llama La mente del campo de batalla. Es un libro realmente espectacular, se los digo, porque en ese libro la pastora y profeta Joyce Meyer, ella muestra cómo el enemigo actúa colocando, implantando semillas de mentira en nuestras mentes y nos limita. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han sabido de las pulgas amaestradas. Las pulgas amaestradas son pulgas, los animalitos que por desaseo se ven por ahí. Y entonces ellas, cuando usted, si ha visto alguna vez en su vida alguna, y usted la va a cazar, la pulga salta, y usted no sabe ni a dónde quedó, porque tienen supremamente altos, ¿sí? Y de repente lo que hacen es que les colocan en una caja de cristal o de plástico, y entonces las pulguitas empiezan a saltar y se dan tan duro que entonces ellas empiezan a medir y entonces ya no saltan más allá del techo. ¿Y por qué les digo esto? Porque así pasa muchas veces con la manera como actuamos. Empezamos a intentar algo y nos estrellamos. Volvemos a intentarlo y nos estrellamos. Y así sucesivamente, entonces ya usted lo intenta sin creer. Ya usted lo intenta pensando que no lo va a lograr. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado? Un resultado negativo. Entonces, por eso cuando estamos hablando del propósito, y vuelvo a lo que estamos hablando acá, estos 4 muchachos que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todo esto lo encuentran en el libro de Daniel. Ellos llegaron y fueron sacados de su ambiente y empezaron a darles todas las ideas y todas las cosas que ellos querían. Vamos a leer Daniel 1:3, dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué querían? Sacar lo mejor de lo mejor para colocarle sus ideas, para colocarle lo que ellos necesitaban y empezar a dominar a través de esos muchachos a todo el pueblo. ¿No les suena parecido lo que pasa de pronto en algún lado por ahí? Entonces, eso era lo que estaban haciendo. Y parte de eso, usted imagínese, lo toma Nabucodonosor, que es el rey, y lo coloca a usted en la mejor posición que usted se puede imaginar. Acordémonos que ellos fueron invadidos y que la gente lo estaba pasando muy mal. O sea, estaban siendo desplazados, tenían que acomodarse donde los pusieran, comer lo que les dieran. Entonces, familias ahí de pronto arrinconadas en sitios donde pudieran dormir, quedarse, ¿cierto? Y de repente, en ese momento, cogen a unos y los ponen en el palacio del rey, en el castillo del rey, lo ponen en camas espectaculares, comida espectacular, los mejores maestros, la mejor ropa, las mejores relaciones. ¿Usted imagina cómo se sienten los muchachos? Pues claro, muy bendecidos también, pero hay veces, honestamente, que cuando a uno le pasa eso, que cuando uno está en una situación mala y de repente el Señor lo saca de una situación mala y lo pone en una situación mala, de pronto a uno se le olvida dónde lo sacaron. ¿Sí? Pero estos muchachos no. Y entonces estos muchachos tenían algo claro y tenían algo que los diferenciaba de los demás, y era que sabían su propósito. Sabían para qué habían venido a esta bendita tierra, porque se los habían enseñado a sus padres y sus familias. ¿Y cuál es el propósito que el Señor coloca en nuestros corazones en cualquiera? Y es este que yo les voy a compartir. Y es: fuimos creados por Dios y para Dios. Ese es el propósito de todo ser humano. Que se manifiesta de muchas maneras diferentes es otra historia, pero ese es el propósito. Si primeramente yo no creo que fui creado por Dios, bueno, entonces tengo que pensar cuál es mi propósito en esta vida. Es como una pareja que llegó un niño y llega y le dice el niño a la mamá: mamá, es que tengo una tarea y me está preguntando la profesora que cómo fuimos creados. Y entonces la mamá le dice: mira, el Señor creó a Adán, luego de la costilla sacó a Eva, y más adelante ellos tuvieron hijos, y pues de ahí vienen todos los hijos, y pues toda la generación hasta el momento, hasta el día de hoy.
Entonces el niño, bueno, listo. Entonces después se encontró más tarde con el papá. Papá, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos nosotros? O sea, ¿cómo fuimos creados? Dice, bueno, realmente era primero una célula, luego una explosión y empezaron a evolucionar durante millones de años y finalmente pues entonces llegamos al simio y del simio pues llegamos aquí a nosotros. Y entonces llega el niño, quedó confundido, ¿cómo así que? Y entonces fue donde la mamá, yo no entiendo, su merced me dice que venimos de la parte de Dios, que Él nos creó y aquí mi papá dice que somos de la evolución, entonces al fin, ¿qué? Y entonces la mamá le dice, lo que pasa es que yo le estoy hablando de mi familia y él está hablando de la familia de él. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo no sé de qué familia sea usted, por si acaso. Salmo 156 dice, todo lo que respira alabe al Señor. Es el último salmo, el último versículo. Todo lo que respira alabe al Señor. Nosotros fuimos creados con una necesidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de estar siempre buscando a Dios para que Él llene nuestras vidas. ¿Sí? Y esto lo entendían Daniel y sus amigos. Decían, nosotros estamos aquí en esta tierra, creados por Dios, para honrar a Dios en todo lo que hagamos. Listo, nos van a poner aquí, vamos a darle honra aquí. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Sí? Daniel 1.8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces yo les digo aquí, le estaba diciendo a él, les daban los mejores manjares. ¿Usted cómo cree que come un rey? La mejor carne, todo lo mejor que usted, vino, lo que quisieran para ellos. Porque ellos eran los que iban a manejar, o sea, todo el territorio. ¿Sí? ¿Y qué hizo Daniel? Le dijo no a eso que era lo que todo el mundo anhelaba, porque él estaba clarito en que eso no le convenía. Ahora, un muchacho de 18 o 20 años tomando esa decisión, para mí es admirable. Y les digo por qué. Porque muchas veces uno está frente a una situación muy, no digo parecida, o sea, una situación similar, pero muchas veces más pequeña y uno la embarra. Entonces, por ejemplo, ahorita mi esposa está diciendo, vamos a tener un ayuno de 21 días desde mañana. Entonces usted dice, bueno, voy a ayunar hasta mediodía. Es decir, no tomo el desayuno y al mediodía pues como algo con el favor de Dios y bueno, ahí estoy en actitud de oración para que el Señor me muestre qué debo sacar de mi vida. Y de repente le garantizo, de una vez le digo, lo van a empezar a invitar personas a desayunar que nunca le van a hablar. Le van a llevar el café allá, mira un cafecito con donas. Le va a pasar. ¿Sabe por qué se los cuento? Que a mí me pasa. A todos nos pasa. Cuando uno empieza a ayunar, entonces empiezan todas las invitaciones y ahí es donde uno tiene que estar como Daniel, firme y decir, bueno, Señor, yo estoy haciendo esto porque estoy buscando que tú me hables y me digas qué cosas debo cambiar y pues dejo el café y las donitas para después de mediodía. ¿Sí? O si es el ayuno de Daniel el que va a hacer, pues con la dieta que el Señor le ha propuesto. Pero lo importante es que fue firme porque sabía para dónde iba. Y yo les pregunto, estamos hoy a 10 de enero. ¿Sí? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe qué es lo que va a estar haciendo en abril, en junio, en septiembre, en diciembre de este año? ¿Usted sabe qué objetivos tiene? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que si usted no tiene objetivos, otro se los pone. Les voy a dar un ejemplo. Si yo llego a mi casa y no tengo claro lo que voy a hacer, termino haciendo oficio. Porque mi esposa sí tiene clarito el objetivo que tiene en la casa. ¿Sí? Y aunque suene de bobo este ejemplo, es en serio. Si usted no se pone claro sus objetivos, si usted no sabe cuál es su propósito para este año, ¿cierto? Entonces usted, cualquier cosa le sirve. Y no va a tener disciplinas. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, es que el año pasado, les comparto, al principio del año fui al médico y entonces el médico me dijo, usted tiene que, normalmente me gusta hacer ejercicio y particularmente no había podido hacer ejercicio para esa época, entonces me dijo, su colesterol está alto, su azúcar está alto, no sé qué dice más, y entonces yo sabía que además de no estar comiendo bien, no estaba haciendo ejercicio. Y entonces me dijo, para marzo usted tiene que hacerse otra vez el test para ver cómo está. Y llegó marzo. ¿Y qué había yo hecho para cambiar eso? Nada. Entonces, ¿qué me iba a salir en el test? Lo mismo. Y entonces dije, no, Señor,
sabes que te pido perdón porque he sido desobediente al médico y me voy a poner juicioso a hacerlo. Para hacer la historia corta, lo hice y volví a tomar el test a mediados de año o más adelante de mediados de año y salió bien todo, porque tomé una disciplina, dije, el propósito es este, tengo que hacer algo al respecto. Pero si uno está sin ningún plan, sin ningún propósito, sin nada para este año, pues no esperemos que las cosas vayan a cambiar. Amén. Entonces, he sido creado para Dios y por ello yo les voy a hablar de 3 puntos que tuvieron estos muchachos en el libro de Daniel que me llamaron profundamente la atención. Y el primero es que ellos tuvieron enfoque, estaban claros para dónde iban. Yo no sé si ustedes han visto que de pronto aquí hay muchachos que toman fotografías, ¿no? Entonces tienen unas cámaras súper bonitas y todo eso, y entonces ellos llegan y cuadran. Hay una parte que es automático, pero ellos tienen que cuadrar el lente para que se vea bien. Si usted no tiene cuidado cómo tomar la foto, le sale un manchón, ¿cierto? ¿Usted alguna vez se ha puesto las gafas de alguien que tiene un aumento muy grande? ¿Y cómo ve? Le duele hasta los ojos, ¿sí o no? No ve nada. Eso es, haga de cuenta que usted se pone las gafas de otra persona cuando usted quiere el propósito o el enfoque de esa persona. El Señor le ha dado a usted su propio propósito. Por lo tanto, usted tiene que enfocarse en él. Y usted me va a decir, la verdad, Ricardo, yo no sé cuál es mi propósito. Yo no tengo ni idea qué va a pasar este año. Yo quiero hacer muchas cosas, pero no sé cuál es finalmente el objetivo que de pronto el Señor quiere en mi vida. Tiene la oportunidad perfecta para hacerlo durante este mes. Este mes le hemos nombrado a la iglesia a nivel mundial, a cada mes le hemos dado un nombre con un objetivo claro de hacer énfasis en eso. Y este mes se llama el mes del propósito, enero, que significa saber cuál es mi propósito y cómo se va a manifestar en mi vida para este año. Entonces, durante las células, los invito a que vayan a ellas, vamos a hacer diversas actividades para empezar a enfocarnos y saber qué es lo que necesita el Señor y yo hacer de mi vida para alcanzar eso. ¿Sí? Y ahí entonces usted se va a empezar a enfocar. Voy a leerles Daniel 2 del 17 al 19. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿En dónde había sido colocado Daniel? En el palacio del rey. Era, vamos a ponerlo ahorita en los tiempos de nombre de ahorita, el consejero presidencial. Muchacho de 22, 25 años. Uno de los consejeros presidenciales. De hecho, había otros que eran, digamos que de mayor jerarquía. ¿Sí? Y entonces resulta, el rey era medio loco. Y entonces llegó y un día se levantó y dice, ¿sabe qué? Anoche tuve un sueño que me dejó muy incómodo, que me dejó pensando demasiado, y yo necesito que ustedes, todos los que he preparado, porque no solamente eran de Israel, sino de muchas naciones que habían preparado para que estuvieran como consejeros del rey, les digo, háganme un favor, necesito que entre todos ustedes me digan cómo me interpretan el sueño. Y entonces los consejeros dijeron, bueno, fácil, díganos el sueño y le damos la interpretación. Y entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo, no, porque ustedes van a inventar cualquier cosa. Entonces, me van a decir qué soñé y me van a decir la interpretación. Más fácil, ¿sí o no? Entonces, eso es como, o sea, ¿a quién se le ocurre decir eso? ¿Usted alguna vez ha tenido un sueño? ¿O alguien ha tenido un sueño? Lo primero que hace es que lo cuenta o se lo cuenta, ¿cierto? Como para decir, mire, es que soñé esto, no sé qué significa. Pero no, él quería que le dijeran el sueño y la interpretación. Y entonces, como no pudieron durante un tiempo, entonces Nabucodonosor dijo, bueno, entonces ustedes no sirven para nada, para la horca, todos mueren. ¿Para qué sigo teniendo todos esos consejeros si no me sirven para nada? Y entonces llegó el edicto, y Daniel llegó y recibió el edicto, y él dice, díganle, se acercó al eunuco, al que los cuales le dijo, mire, díganle al rey que me dé unos días, que yo sé cómo saber qué fue lo que él soñó en su interpretación.
Eso es confianza. Eso es confianza y estar enfocado en el Señor. Cuando uno está enfocado en Dios y cuando uno sabe que no importa cualquier cosa que se le presente, el Señor le va a dar la respuesta, usted está lleno de confianza. ¿Sí? No de temor. Y yo les voy a dar aquí un tip para todos ustedes. Este año tenemos que aprender a orar desde la autoridad que nos da Dios y no desde el temor que nos quiere colocar el enemigo. Porque normalmente uno como ora, Señor, si a ti te place, por favor, que me des lo del arriendo de mañana. Mira, de verdad que yo he querido, no he podido, ayúdame, Señor, y está bien. Pero cuando usted sabe que el Señor ya le dio una palabra a través del devocional, como mi esposa nos mencionaba hoy, esa relación continua con el Señor que vamos a ver más adelante, y el Señor le ha dicho, yo te voy a dar todo lo que necesitas, eso es un argumento a su favor que usted tiene en autoridad que reclamarlo. Es diferente cuando yo como hijo voy a donde mi mamá y le digo, mamá, yo necesito esto, y ella me dice, vaya, tómelo de allá, tómelo de la tienda o lo que sea, y yo, mire, es que vengo de parte de la señora Mary, mi mamá, y entonces me dijo que cogiera eso. Listo, llévese. A llegar a una tienda, no, es para ver si me deja una manzanita que no me la van a dar nunca. Autoridad versus temor. ¿Y cómo se gana autoridad? Cuando estoy en comunión con el Señor. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese muchacho estaba clarísimo. Le dijo, ¿sabe qué? Deme un momentico que yo sé que el Señor me va a dar. Y se fue con sus amigos. Necesitamos orar. Necesitamos buscar que el Señor nos diga qué pasó, qué soñó y cuál es la interpretación. Estaba enfocado. Sabía que ahí tenía todas sus respuestas. No dependían de la economía, no dependía de las invasiones, no dependía de nada, dependía del Señor. Se pudiera estar cayendo el mundo, Daniel y sus amigos sabían que el Señor los iba a sostener. Y de hecho lo vamos a ver ahorita. Eso es confianza. Yo le pregunto, ¿usted tiene esa confianza con el Señor? Y si no la tiene, es el momento de empezar a adquirirla. Eso se llama fe. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, y uno alaba a Dios, cuando uno está alabando a Dios en situaciones buenas, eso se llama gratitud, ¿sí? Pero cuando usted alaba al Señor en situaciones difíciles, eso se llama fe. Entonces es importante entender que en todo momento el Señor me pide que le dé honra y lo alabe. No importa si son buenas o malas, pero que en todo momento lo esté alabando. Y eso fue lo que hicieron estos muchachos. Voy a saltarme al verso 27 del capítulo 2. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, llegó y le dijo, aquí en la tierra no hay nadie que le pueda decir eso. Pero seguimos, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estaba tan enfocado y tan claro que primeramente él no tomó la honra para él. Esto es gracias a Dios, que Él es el que sabe qué soñó, por qué permitió ese sueño en usted y cuál es la interpretación. Y si lo quieren estudiar, el libro de Daniel es un libro denso, o sea, con mucha información, y hay que pedirle al Señor que le dé una sabiduría para leerlo. Este sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor le mostró a este rey toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Desde ese momento hasta el Apocalipsis, en esa profecía. Impresionante lo que el Señor permitió. Y la revelación se la dio a Daniel, un muchacho de no más de 25 años. Porque estaba enfocado, estaba claro. Él sabía, el Señor es el que me puede dar la respuesta, nadie más. ¿A dónde más voy a ir? Amén. Entonces, les pregunto yo, ¿está mi vida enfocada en Dios o me estoy poniendo las gafas de otro? ¿Sí? Y aquí les hago otra pregunta. Para estar uno enfocado en Dios, la prioridad tiene que ser Él. ¿Sí? Mi prioridad es Él. Yo ayer me levantaba y estábamos hablando con los muchachos, mis hijos y mi esposa. Y entonces yo le decía, ayer yo me levanté y normalmente yo me levanto y pues tomo un tiempo de oración y todo eso, pero ayer no sé por qué el Señor me colocó, me he hecho de la cama a las rodillas, ¿sí?
y empezar a darle gracias y gracias y gracias al Señor y todo eso, porque me sucedió algo esta semana que el Señor me lo trajo a mente ayer por la mañana. Estaba trabajando, salía en otra ciudad, salía a comprar algo de comer porque tenía que seguir haciendo cosas ahí en donde estaba, en el hotel, y de repente entonces llegué a un sitio y llegó una señora y estaba frío, eran unos menos 10 grados, yo diría, y llegó una señora de unos 40 años más o menos, o sea, muy bien vestida, no bien vestida, normal para el invierno, se me acercó y dice, ¿será que usted tiene algo que me pueda ayudar? Porque es que realmente la estamos pasando muy mal con realmente muchas veces con qué comer. Y yo, bueno, lo que tenía se lo di, le dije, mire, eso es lo que todo lo que tengo, Dios la bendiga y pues que le multiplique y todo eso, ¿cierto? Pero yo me daba cuenta de que el Señor nos tiene a nosotros en unas posiciones tan favorecidas, tan guardadas, que a veces se nos olvida muchas veces las cosas que están pasando a las demás personas, ¿sí? O nuestros hermanos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con mi esposa ese día que se les ocurrieron a las mujeres de aquí a la iglesia de traer una ofrenda de amor, de que de pronto si usted hace un mercado y entonces dice, no, voy a colocar esta lata de frijoles y la llevo a la iglesia, usted no sabe lo que ha bendecido a familias de aquí a la iglesia, ¿sí? Una cosa que de repente no es mucho para uno. Pero eso porque el Señor me lo trae a mí, porque yo lo primero que pensé es, gracias, estoy enfocado en el Señor, mi prioridad es Él, ¿sí? Todas las demás cosas van a llegar por añadidura cuando yo estoy enfocado en Él, ¿sí? El problema es cuando, nos desenfocamos y entonces le damos prioridad a otras cosas, al trabajo, al dinero, a la fama, cualquier otra cosa, pero si mi prioridad es Dios y lo pongo en primer lugar, todas las cosas el Señor me las va aparejando, ¿sí? El año pasado, aquí muchos de la iglesia pasamos por diversas pruebas, y el Señor abrió las puertas en momentos y situaciones que nunca nadie hubiera imaginado. ¿Cómo? Porque colocamos como prioridad al Señor. Amén. Y si de repente su necesidad no ha sido suplida, no es porque no esté enfocado. Vamos a ver aquí otro par de cosas que de repente le pueden mostrar a usted. Amén. Entonces, lo primero es estar enfocado. Lo segundo, Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, estamos hablando, voy a ponerlos en contexto en este caso, y es que este rey, después pasó otro rey, y entonces este rey hizo una estatua. Y esta estatua, entonces, a ciertas horas del día, tenían que rendirle pleitesía a esa estatua del rey. ¿Sí? Pero como Daniel y sus amigos, ellos nunca se arrollaron a otro que no fuera Dios. Entonces, ¿qué hacía él? Él oraba 3 veces al día, ¿no? Ahora, estamos diciendo que él era consejero del rey presidencial, ya habían pasado unos años, ya había adquirido una posición y él seguía firme con el Señor, enfocado. Y ahí estamos. Y entonces dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y aquí es, este segundo punto que les quiero compartir es comunión con el Señor. Para yo poder estar enfocado, yo necesito estar continuamente alimentado de parte de Dios. ¿Sí? El alimento para el alma es la palabra del Señor, ¿sí? Todos los días nos alimentamos, yo lo aquí bien fuertes, bien repuesticos y todo eso, porque yo sé que diciembre fue una gran bendición para todos, ¿no? Y espiritualmente también tenemos necesidades, ¿sí? Hay gente que lo tiene todo y termina tomando unas decisiones que uno dice, pero por Dios santo, ¿por qué? Y la razón es porque su alma está vacía, ¿sí? Cuando yo camino con el Señor, con el Espíritu Santo, es una relación, no una religión. No son actos continuos de repetición. Entonces me levanto, autómata, entonces ya tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que... No. Aquí a los casados yo les voy a poner una tarea. Salude a su esposa estos 5 días de lunes a viernes de la misma manera todos los días. Y no le diga nada más. A ver cómo le va. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Amaneciste? No le dejen que responda. ¿Amaneciste bien? No, veo que dormiste bien. Ok, chao. Y se va a trabajar. Yo creo que no llega el tercer día. Por lo menos, bueno, no más. No quiero atarlos. ¿Sí?
Es una relación. Es una relación. ¿Sí? Disfrutar esa relación únicamente lo puede hacer uno cuando empieza a tener una comunión continua. ¿Sí? Cuando usted llega y se sienta a leer la palabra por unos 5 o 10 minutos, hace el devocional que estamos haciendo, que son un par de capítulos, 3 capítulos al día, y los lee y usted se pone a meditar en ellos, usted no se alcanza a imaginar muchas veces las cosas tan espectaculares que le llegan a su mente de parte de Dios. Te lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Sí? Cuando uno va con la expectativa de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero una relación contigo, dime qué es lo que quieres decir. Y el Señor le va a responder. ¿Sí? Jeremías 33:3 no está ahí, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Yo le digo, hay cosas en su vida que está viviendo que usted no sabe la raíz, pero que si le pregunta al Señor, Él le va a decir no solamente la raíz, sino la solución, así como hizo con Daniel, que no solamente le dijo el sueño, sino la interpretación. Y usted puede empezar a tener esa libertad. Yo les voy a dar ejemplos en nuestras vidas. Con mi esposa llevamos 22 años de casados, 23 años de casados, y los matrimonios siempre pasamos por situaciones de una u otra índole, ¿sí o no? Y entonces, cuando hemos pasado por esas situaciones, y uno va a la iglesia, lo primero es, o sea, como para asistir, no como líder o pastor. Entonces, lo primero que coloca el enemigo es, ¿para qué va a la iglesia? Si usted está peleando con su esposa, si mire lo que está pasando y todo eso. Y una cosa que hemos tenido claros, mi esposa y yo, es jamás faltar a la reunión del fin de semana, por una razón. Ahí el Señor le habla a ella, señores, escuchen, a ellas y también a nosotros. Y nos da la manera y la salida para las situaciones que estamos pasando. ¿Sí? Es por eso que cuando yo tengo la comunión con el Señor, yo sé que ahora en los peores momentos es cuando más tengo que ir. No en los momentos buenos únicamente, porque de hecho a veces no son muy comunes. ¿Sí? Daniel 2, 17 y 18 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros que no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Y era lo mismo que yo les decía ahora, de que él fue a orar para recibir de parte del Señor la respuesta. ¿Pero por qué? Porque había comunión. Les voy a dar un tip. Aquí nosotros todos tenemos amigos y conocidos, ¿sí o no? Y de repente usted tiene una persona que es amiga, pero usted empieza a distanciarse porque se fue a ir a otro lado, porque no se dejó. Y después de un año o año y medio o 2 años, el tiempo que sea, la contacta. ¿Sí? Si usted de repente no la había contactado y todo eso, y de repente normalmente es una persona que le ayuda a usted con algo, por ejemplo, es gerente de un banco, o es, lo primero que preguntar es, ¿qué necesita? Porque usted no ha construido una relación. Entonces, esa persona ya sabe, este se me viene a acercar es con un interés. Y eso pasa. Pero cuando usted construye una relación y es continua, usted no tiene ni que decirle, sino que le dice, mire, estoy pasando por esta situación. Y él mismo le dice, mire, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque hay comunión. Pero cuando no hay comunión, le toca a uno desde cero. Y no es que el Señor no responda. Lo que les quiero decir es, vamos a buscar al Señor por lo que Él es o por lo que nos puede dar. Y el Señor, claro, nosotros lo buscamos por lo que Él es, por el amor que que necesitamos, pero también por nuestras necesidades, vamos a ser honestos. Y el Señor, Él se encarga de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dice. Pero tenemos que llevar una comunión. Y yo les voy a decir esto que me lo van a entender mejor las señoras. Cuando están en la relación de pareja y todo eso, y uno necesita un favor de parte de la esposa, si uno no anda en buenos términos, ni lo piense. ¿Sí o no? Entonces, por eso, una buena relación no le garantiza, pero le ayuda. Siguiente punto. Entonces, la oración es constante y disciplinada. Es estar uno continuamente allí. No, es que yo no siento nada, es que no es de sentir, es de estar en una relación. ¿Sí? Yo cuando me siento a tomar café con un amigo, yo no estoy sintiendo nada por él. Disfruto la conversación, disfruto el momento y todo eso, ¿cierto? Lo otro es
En esta comunión hay que tener Daniel tuvo una fidelidad bajo presión. Yo les acabo de mostrar dos situaciones que él estuvo bajo presión y él estuvo firme allí, firme, ¿sí? Señor, tú eres mi proveedor, a ti es el que voy, amén. Lo otro es, Daniel dependía en sus decisiones del Señor, ¿sí? Él no le iba a responder cualquier cosa ¿cómo se llama eso? Al rey Nabucodonosor ante el sueño. El Señor le reveló el sueño y entonces él nos dijo, listo, ya con el sueño de aquí para adelante déjemelo a mí que yo me desenvuelvo, ¿cierto? No, él esperó cuál es la interpretación. Entonces el Señor lo que nos pide a nosotros es que tengamos eso, una dependencia en las decisiones. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero es que hay decisiones que yo sé tomar por sentido común y todo eso, y está bien. Pero yo le sugiero algo. El mejor sentido común es el sentido común que da Dios. Y ese sentido común solamente se adquiere cuando usted está en comunión con la palabra y rodeado de personas sabias. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Cuáles consejeros? Los que tienen temor de Dios y que están en continuo contacto con la palabra. Yo he estado en muchas células de aquí. Todos los líderes son unas personas con una sabiduría que de verdad que es de Dios. Y me llama mucho la atención también, y voy a nombrar particularmente la célula de los jóvenes los viernes. Y uno llega y va y le dice, llega con alguna inquietud, mira muchachos, es que pasó esta situación. Yo no sé si el 3 de enero ustedes supieron que pasó algo por ahí en Venezuela. ¿Ustedes qué opinan? Y los muchachos salen con unas respuestas impresionantes, o sea, muy profundas, muy sabias, que uno dice, wow, de verdad que gracias a Dios. ¿Por qué? Porque están en contacto con la palabra y el Señor les da esa sabiduría. Ni Daniel ni los 3 amigos de ellos hubieran tenido esa sabiduría si no tuvieran la comunión con el Señor. Y les voy a dar otro ejemplo que para mí es un ejemplo impresionante. En Centroamérica, y perdónenme, creo que fue en Salvador, pero no estoy seguro del país, hubo un hombre que no pudo terminar primaria, pero se dedicó a reparar, estar en los talleres de los carros, a ir reparando carros, y entonces en algún momento lo invitaron a la iglesia. Lo invitaron a la iglesia y entonces ahí le hablaron, mire, el Señor le puede dar a usted sabiduría y el Señor a través de esa sabiduría lo puede bendecir a usted y a su familia. Y entonces él dijo, pues yo quiero eso. Señor, yo quiero que tú me bendigas a mí y yo quiero saber mucho sobre estos motores en específico para poder servir, pero también para tener un beneficio. Con humildad lo pidió y todo eso. Ahí entonces se puso a estudiar. Bueno, para hacer la historia corta, después de un corto periodo de tiempo, como unos 3 años, ya él tenía su propio taller especializado en ese tipo de carros, porque lo buscaban a él. Cuando él empezó a hacer eso, la gente lo venía y lo buscaba. Venga, es que yo le llevo el carro a usted porque usted va a encontrar el problema. Y el Señor le daba la sabiduría para encontrar y solucionar. Entonces le fue tan bien que abrió un taller. Y en ese taller no daba abastos. Al cabo de 7 u 8 años, si no estoy mal, y perdóname que no sea exacto con los tiempos, el hombre ya no tenía uno, ya tenía 12 talleres. Y en un país de repente que no fuera tan... o sea, que no tuviera tantos medios, dice uno, no, es que en este país la economía, no, para el Señor no hay imposibles, si usted le cree, si usted está enfocado y tiene comunión con Él. Pero una cosa el hombre sí tenía claro, que yo les digo, él llegaba y venía a servir a la iglesia, buscaba siempre bendecir a las personas y el Señor le abrió las puertas cada vez más. Amén. Por tener comunión con el Señor. Y finalmente, en este punto es el testimonio de ellos reflejaba a Dios. ¿Sí? Es decir, ellos mostraban cómo era Dios. Ahora, ¿dónde se conoce a una persona realmente cómo es? Dígame en dónde. En la casa. Si usted quiere saber cómo es el Señor, pregúntele a su esposa y a sus hijos. Y viceversa, ¿no? Porque en la casa uno es como es. Vamos a ver, ¿cierto? Y ellos reflejaban en todas partes al Señor. Mire, este es un tip. Si usted puede reflejar al Señor en su casa, lo puede reflejar en cualquier parte del mundo. Porque la casa es el gimnasio. Ahí es donde uno tiene muchas situaciones, muchas diferencias y todo eso, pero si usted puede allí reflejar al Señor, lo puede hacer en cualquier parte. Amén. Y finalmente, como consecuencia de estar enfocado y de tener comunión, lo que el Señor trae a mi corazón se llama transformación.
Amén. Entonces, el centro de mi vida no soy yo. El centro de mi vida no es mi trabajo ni mi familia, aunque parezca una locura. Y les voy a decir por qué. Cuando el centro de mi vida es el Señor, Él organiza toda mi vida. Empezando por mi relación, para los que estamos casados, matrimonial, pero siguiendo con la relación con mis hijos, con la relación con mis padres. Cuando yo conocí al Señor hace ya bastante tiempo, vivía con mis padres, tengo 2 hermanos, soy el mayor de 3 hermanos, la menor es una mujer, el que me sigue es un hombre. Y entonces, claro, teníamos muchos problemas y todo eso. Y cuando conocimos del Señor, lo primero que entendimos es, yo quiero que tú seas mi prioridad y que tú seas el que me cambie a mí para que empiece a cambiar mi entorno, mi familia. Y yo les digo, no fue fácil. Mi papá se oponía. Mi papá se oponía porque él decía, no, yo no entiendo esto, no sé qué, si sé más. Y años después él llegaba y me decía, ¿sabe qué, mi hijo? Lo bendigo y lo felicito por lo que está haciendo y ha perseverado por todos estos años, porque veo cómo usted también ha ayudado a muchas otras personas a través de lo que hace. Él se fue y partió con el Señor hace un poquito más de un año, sí, pero lo que me dio y a todos con mis hermanos y nuestra familia, finalmente esa alegría es que pues primeramente él partió con el Señor, pero adicionalmente él se dio cuenta de que realmente era el mejor camino estar caminando, valga la redundancia, con el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar obstáculos, oposición, pero mientras que perseveremos en la comunión, el Señor empieza a transformarnos a nosotros y nuestro entorno. Amén. En Daniel 3, 16 al 18 dice, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que se le... Entonces resulta que en esta prueba, resulta que colocaron una estatua y tenían que adorarla, y como ellos no se arrodillaban a adorarla, entonces el castigo era que los enviaban al horno de fuego. ¿Y qué hizo el rey? Les dijo, bueno, vengan para acá, adoren la estatua o mueran. Y entonces dijeron, pues vamos a tener que morir. Y él le dijo, mire, nuestro Dios es tan poderoso que puede cambiar, que puede liberarnos de esta situación. Pero mire lo que dijeron ahí. Pero aunque no nos librara de esa situación, no nos vamos a arrodillar a otro Dios. Eso es transformación. Vuelvo y les digo, es seguridad. Es seguridad de quién dependo yo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó después de eso? Dieron, muy machitos, muy valientes. Entonces, vamos a calentar el horno 7 veces y los vamos a echar allá. Los echaron y los que los estaban echando murieron carbonizados. Para que se den una idea de cómo estaba de caliente ese horno, ¿cierto? Y dice la escritura más adelante, no lo voy a leer, dice más adelante que el rey se asomó por la ventana, una ventana que tenía el horno, y no vio a 3, vio a 4. La multiplicación de los hombres. Y dice, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Entonces, ahí el Señor estaba mostrando que aún en la situación difícil, el Señor es el que va por nosotros. ¿Pero por qué? Porque estaban seguros. Y eso es lo que una de las cosas que les quiero de verdad compartir en esta noche. Estén seguros de que el Señor está con ustedes. A la distancia de una oración. No podemos perder esa seguridad. Amén. Y entonces dice, y entonces la transformación de ellos les dio un carácter firme a pesar de lo que enfrentaron. Otra de las cosas que les dio esta transformación fue sabiduría y discernimiento sobrenatural. Nosotros aquí tenemos discípulos aquí dentro de esta sala y que pues están en vacaciones y no han llegado, que el Señor les ha dado un discernimiento. Ven a una persona
y el Señor les muestra a esa persona si tiene un buen espíritu o no. Y llegan y nos dicen, mucho cuidado con este angelito. Me ha pasado que vamos en un paseo y llegan y me dicen, mis hijos, particularmente, mira que ten cuidado con esto, no sé qué, y efectivamente el Señor le está dando discernimiento. Entonces, ¿por qué? Porque uno se permite, el Señor lo transforma a través de estar en comunión con Él, ¿sí? Lo otro es que eso me da y me motiva a tener una vida de oración constante. Ya no es una lucha, ¿sí? Sino que realmente es algo que fluye. Y finalmente, tengo una confianza inquebrantable en el Señor, ¿sí? Inquebrantable para lo que enfrente. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes quieren que sus vidas sean transformadas en esta dirección? ¿No? ¿Quién dice que sí? Levantemos la mano. ¿Ustedes quieren perseverar en una comunión con el Señor? ¿Y ustedes quieren de parte de Dios tener ese enfoque claro para dónde van este año? Pues estamos en el lugar correcto. Y la manera de eso es, primeramente, como yo les digo, estar enfocados buscando a Dios, tener comunión con Él y permitir que Él nos esté transformando. Por eso es que estamos en construcción continuamente. Amén. Y yo los voy a invitar para que oremos, para terminar esta palabra, pidiéndole al Señor que hoy estamos a 10 de enero, que no queremos terminar el año de repente como hemos terminado otros años, que de repente nos colocamos metas y objetivos y todo eso, y de repente las podemos o no las podemos lograr, pero no dependemos de Dios, sino que hoy nos atrevamos a depender de Dios en cada una de ellas, enfocados en Él, en comunión, tomados de la mano con Él, para permitir que transformen nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Los invito a que se coloquen en pie para que oremos. Y allí vamos a cerrar los ojos. No va a mirar a la persona que está a su lado, ni nada de eso. Y vamos a empezar a pedirle al Señor, Señor y Padre Santo, y vamos a empezar a dar gracias, cada uno con sus propias palabras. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por permitir que cada uno de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes estén en este lugar, porque se han determinado a buscarte, Señor. Así como lo hizo Daniel y sus 3 amigos, Señor. Que siendo unos muchachos, unos adolescentes, Papito Dios, no tuvieron en poco, Señor, el ser jóvenes para estar determinados a caminar contigo. Y yo lo que veo en estas familias, en estos hombres, mujeres, muchachos y niños, es que están determinados a buscarte, Señor. Y pues es por eso que en esta tarde, en esta noche, yo te suplico de todo corazón que seas tú en medio nuestro, Señor, como lo prometes en tu palabra. Porque tú dices que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y que en esta noche, Señor, tú permitas que cada uno de nosotros pueda tener ese enfoque en ti, Señor. Queremos, Padre Santo, que el propósito que tú tienes para nuestras vidas se cumpla. Padre Santo, que estemos levantándonos con esa motivación, que es la chispa que tú colocas dentro de nosotros para enfrentar cada día, para enfrentar cada reto, para enfrentar cada situación, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que nos des ese enfoque, que nos des esa comunión, esas ansias, Padre Santo, de levantarnos cada mañana a tomar un tiempo contigo para poder ser transformados. Y yo así con los ojos cerrados, yo le voy a pedir, todo el mundo con los ojos cerrados, de que si alguno quiere hacer una oración conmigo en la cual vamos a pedirle al Señor precisamente esos 3 puntos en nuestras vidas, que levante su mano sin importar quién está por ahí al lado, porque todos vamos a estar con los ojos cerrados. Levante su mano. Y en esa oración le vamos a colocar particularmente al Señor el propósito de nuestras vidas en un área. Y usted sabe cuál es esa área que usted necesita que el Señor le hable. Y yo voy a orar por esa área en su vida, no porque yo tenga algo especial, sino porque voy a encomendar que el Señor le hable a usted, así como lo hizo, como el Señor le habló directamente a Daniel y sus 3 amigos. Que le muestre y que adicionalmente le muestre la salida a esa situación que de repente por mucho tiempo no ha podido sobrepasar. Levantados las manos los que quieren esa oración. Padre Santo, mira a tus hijos, a tus hijas en esta sala, en esta noche, Señor.
Ellos, Padre Santo, han levantado sus manos porque hay un área en particular que quieren colocar delante de ti, Señor. Y yo te suplico que tú honres su fe, que tú honres, Padre Santo, lo que tienen en su corazón, Señor. Y que por favor les hables a través de tu bendita palabra, que de esos tiempos de comunión tú muestres cuál es el propósito que tienes con cada situación. Y no solamente el propósito, sino la salida, así como lo hiciste con Daniel y sus 3 amigos, Padre Santo, ante ese reto que hubo en la vida de ellos, en ese sueño de Nabucodonosor. Padre Santo, hoy oro y clamo para que seas tú honrando la fe de ellos, Señor. Y durante este mes sea el comienzo de cómo tú les empiezas a hablar, cómo les empiezas a mostrar tu propósito, cómo los empiezas a enfocar en lo que realmente es importante para sus vidas este año. Padre Santo, que esa comunión, Padre Santo, desde hoy contigo sea viva, Señor, que ellos puedan hasta escuchar tu voz, Padre Santo, a través de tu bendita palabra. Y finalmente, Papito Dios, que todos ellos permitan ser transformados cada día por tu palabra para poder ver, Padre Santo, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo y te damos un fuerte aplauso de agradecimiento por esta palabra. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor. Pueden sentarse. Voy a llamar a mi esposa para que nos enseñe algo muy corto sobre la ofrenda.